¿Qué hace un muerto de hambre como tú en mi casa? Mi propio hijo me llamó parásito en Nochebuena, parado en mi cabaña de la montaña junto a la familia de su esposa, quienes creían cada mentira que él les había contado. Pensaban que yo era simplemente un viejo loco arruinando sus vacaciones perfectas. Pero mientras observaba a mi muchacho fingir ser el dueño del hogar que yo construí con mis propias manos, supe que una sola llamada telefónica haría que su rostro palideciera de terror. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo esta noche. Y confíen en mí. Querrán quedarse hasta el final para ver lo que esa única llamada le hizo a mi hijo. La Nochebuena no podría haber llegado en mejor momento. Después del peor año de mi carrera, 3 grandes acuerdos inmobiliarios colapsaron, clientes amenazando con demandas por todos lados. Necesitaba esto, solo yo. Mi cabaña en la montaña, en completo silencio durante los próximos 4 días. El familiar camino sinuoso hacia la sierra siempre funcionaba como medicina para mi alma. Cada curva traía recuerdos de la construcción de este lugar con mi difunta esposa, Lucía, hace 15 años. Ella lo llamaba nuestro santuario. Y, después de perderla por el cáncer hace 3 años, se había convertido solo en el mío. Esta cabaña representaba todo lo que habíamos soñado. Un lugar donde el mundo no podía alcanzarnos, donde el estrés de los negocios se derretía como la nieve bajo el sol de primavera. Cada tronco, cada piedra había sido elegida con amor. Se suponía que era mi garantía de paz. Esa garantía se hizo añicos en el momento en que mis faros iluminaron la entrada. 2 vehículos extraños estaban estacionados donde solo pertenecía mi camioneta, un auto familiar blanco y un sedán plateado que nunca había visto. A través de las ventanas de mi cabaña, una luz cálida se derramaba en la oscuridad de diciembre, e incluso desde mi auto podía escuchar lo que hizo que mi sangre se helara. Música de fiesta y risas. Alguien estaba celebrando en mi casa. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. La caja de seguridad con la llave de repuesto junto a la puerta principal estaba abierta. Solo una persona tenía ese código de emergencia, alguien en quien confiaba completamente. Ahora esa confianza se sentía como un cuchillo en mi pecho. La pesada puerta de roble estaba ligeramente abierta, dejando escapar el aire cálido hacia la noche invernal. El olor me golpeó mientras me acercaba. Vino caro, comida y algo peor. El aroma de extraños tratando mi espacio privado como su salón de fiestas personal. Empujé la puerta de par en par y entré. 7 personas que nunca había visto antes se habían apoderado de mi sala de estar. Botellas de champán vacías cubrían mi mesa de centro. Alguien había reorganizado mis muebles para acomodar su celebración, pero lo que realmente hizo que apretara la mandíbula fue la vista sobre la chimenea. Mi foto favorita de Lucía y mía había sido apartada para hacer espacio a las decoraciones de otra persona. Estos no eran solo intrusos, eran personas que se habían instalado completamente como en su casa. El grupo era mixto, una pareja mayor de unos 60 años, una mujer más joven de unos 30 y algunos otros esparcidos por mis muebles de cuero como si fueran dueños del lugar. Estaban inmersos en una conversación animada, con copas levantadas en algún tipo de brindis, completamente ajenos a mi presencia. Fue entonces cuando lo vi, parado cerca de mi chimenea de piedra, sosteniendo lo que parecía ser mi whisky de 20 años, la botella que Lucía me regaló para nuestro último aniversario. Un joven de poco más de 30 años se puso rígido de repente. Su risa murió a mitad del sonido cuando nuestros ojos se cruzaron a través de la habitación. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Por un momento que pareció una hora, ninguno de los dos se movió. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero todo lo demás se desvaneció en un ruido de fondo. Esto no era un robo al azar. No eran extraños que de alguna manera habían tenido suerte con mi código de seguridad. El hombre parado en mi sala de estar, bebiendo mi whisky y tratando mi santuario como su patio de recreo personal, no era un extraño en absoluto, y a juzgar por la mirada de puro pánico que cruzó su rostro, él sabía exactamente quién era yo también. El impacto del reconocimiento me golpeó como un mazo en el pecho. Patricio, mi hijo, parado en mi sala de estar después de casi 2 años de silencio absoluto, sosteniendo mi botella como si fuera el dueño del lugar. Había dejado de intentar contactarlo hace 18 meses.
después de docenas de llamadas sin respuesta y mensajes que desaparecían en el vacío. La última vez que habíamos hablado, me había colgado durante una discusión sobre su creciente deuda de tarjetas de crédito. Desde entonces, nada. Ni llamadas de cumpleaños, ni mensajes en días festivos, ni siquiera una respuesta cuando le escribí sobre el aniversario de Lucía. Ahora estaba aquí, en mi santuario, mirándome como si yo fuera el problema. El segundo se estiró entre nosotros como un cable tenso listo para romperse. Entonces algo cambió en su expresión. El pánico inicial que había vislumbrado se transformó en cálculo, y el cálculo se endureció en algo feo y deliberado. ¿Qué hace un parásito como tú en mi casa? Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, retrocedí tambaleándome, mi mano buscando instintivamente el marco de la puerta para estabilizarme. En todas nuestras peleas, todas nuestras discusiones a lo largo de los años, Patricio nunca me había hablado con tal veneno, tal crueldad calculada. El hecho de que lo estuviera haciendo ahora, frente a extraños, hacía sentir como si mi pecho estuviera siendo aplastado en un tornillo de banco. El ambiente de fiesta murió instantáneamente. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Las copas se pausaron a medio camino de los labios, y todos los ojos se volvieron hacia nosotros, como si fuéramos actores que acababan de subir a un escenario que ninguno de los dos había pedido. La mujer joven que había notado antes, pequeña, de cabello oscuro, probablemente de unos 20 y tantos años, se movió inmediatamente al lado de Patricio. Su lenguaje corporal gritaba protección mientras se colocaba ligeramente frente a él. «Patricio, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre?». La manera casual en que hizo la pregunta, como si yo fuera verdaderamente un extraño, hizo que se me cayera el estómago. ¿Cuánto tiempo había estado Patricio mintiendo a estas personas sobre su familia, sobre mí? La pareja mayor intercambió miradas de preocupación. El hombre, de aspecto distinguido con sienes canosas, se inclinó hacia adelante en su silla. La mujer a su lado, elegante de esa manera natural que algunas personas tienen, tocó el brazo de su esposo con evidente preocupación. «No tengo idea de quién es este viejo loco», Patricio continuó, su voz ganando fuerza mientras actuaba para su audiencia. «Alguien debe haberle dado la dirección equivocada. Señor, necesita irse antes de que llame a seguridad. Viejo loco. Mi propio hijo me estaba llamando viejo loco frente a extraños, negando mi propia existencia como si yo fuera algún vagabundo delirante que había entrado huyendo del frío». «Patricio», logré decir, luchando por mantener mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?». «¿Cómo siquiera?». Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido miedo, rápidamente enmascarado por una renovada agresión. «No sé cómo sabes mi nombre, pero eso no te da derecho a irrumpir en mi casa». Mi casa. Las palabras resonaron en mi cabeza como una broma cruel. Este era mi santuario, mi refugio, mi memorial para Lucía. Cada piedra en esa chimenea, cada viga en el techo, cada mueble cuidadosamente elegido representaba años de planificación, amor y esperanza. «¿Tu casa?». La pregunta salió apenas como un susurro. «Así es». La voz de Patricio se hizo más fuerte, más segura mientras se alimentaba de la presencia de apoyo de sus acompañantes. «Esta es propiedad familiar y estás invadiendo. Te sugiero que te vayas antes de que las cosas se pongan desagradables». La mujer de cabello oscuro asintió enfáticamente. «Patricio tiene razón. Deberíamos llamar a la policía». El hombre mayor, que había estado callado hasta ahora, habló de repente. Su acento tenía un ligero tono hispano. «Patricio, espera un momento». Hizo un gesto hacia mí con evidente confusión. «¿Cómo sabe este hombre el código de seguridad que dijiste que solo la familia tenía para acceder a este lugar?» La pregunta de Miguel quedó en el aire como el humo de una vela apagada. Observé el rostro de Patricio y vi el parpadeo de pánico regresar antes de que pudiera reprimirlo. «Debe haber estado vigilando la casa», tartamudeó Patricio. «Estas áreas de montaña tienen problemas con gente como él». Pero Miguel no estaba satisfecho. «La alarma estaba activada cuando llegamos. Tú mismo la desactivaste. ¿Cómo podría él saber el código?». La pregunta de Miguel pareció drenar toda la confianza del rostro de Patricio. Lo vi buscar desesperadamente una explicación que tuviera sentido. «Me ha estado acosando», dijo Patricio, su voz en un tono más agudo que antes.
Estas zonas montañosas atraen a gente loca. Probablemente me vio ingresar el código desde la distancia. Incluso Patricio pareció darse cuenta de lo ridículo que sonaba eso. Las cejas de Miguel se alzaron con escepticismo. Memorizar el código de 6 dígitos desde el otro lado de una entrada oscura era imposible, y todos lo sabían. Pero Patricio no había terminado de cavar su propia tumba. Esta es la propiedad de montaña de mi familia. La heredé de mi abuelo hace 2 años. Elena, la elegante mujer mayor, inclinó la cabeza con confusión. Patricio, nunca mencionaste un abuelo ni ninguna herencia. Vi cómo la duda se arrastraba por sus rostros. Estas personas claramente se preocupaban por Patricio, pero estaban empezando a ver las grietas en su historia. Carmen parecía dividida entre la lealtad y la creciente sospecha. Patricio no mentiría sobre algo tan importante, dijo, pero su voz tembló. ¿Verdad que no? El rostro de Patricio se puso rojo. ¿Por qué mentiría sobre mi propia propiedad? Este viejo loco obviamente está tratando de estafarnos. Eso fue suficiente. Había escuchado a mi hijo llamarme parásito, viejo loco, y ahora estafador. El dolor era agudo, pero la determinación estaba tomando el control. Di un paso adelante. Mi voz tranquila a pesar de la tormenta en mi pecho. Soy su padre. Las palabras golpearon como piedras lanzadas en agua tranquila, enviando ondas de choque a través del grupo. Esta es mi casa, continué. La construí hace 15 años con mi difunta esposa Lucía. Cada viga, cada piedra fue elegida por nosotros. La mano de Elena voló a su boca. Los ojos de Miguel iban de Patricio a mí, buscando un parecido familiar. Carlos, que había estado en silencio hasta ahora, habló de repente. Esperen, dijo Carlos lentamente, dándose cuenta. Tu apellido también es Robles, ¿no es así? La observación golpeó como un rayo. Podía ver las piezas encajando, el apellido compartido, el conocimiento del código de alarma, la familiaridad con la casa que Patricio no podía explicar. El rostro de Carmen se puso pálido. Patricio, susurró, ¿es este hombre realmente tu padre? La boca de Patricio se abrió y cerró sin palabras. Su actuación segura se estaba derrumbando como un castillo de naipes. No, finalmente logró decir, pero la negación sonó hueca. No sé qué clase de juego enfermo es este. Patricio. La voz de Miguel cortó el balbuceo desesperado con una autoridad tranquila. Si este hombre está mintiendo, llamar a la policía debería aclarar todo rápidamente. Carmen ya estaba buscando su teléfono, sus movimientos agudos por la ira y la confusión. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Estoy llamando a la policía ahora mismo. Mientras ella levantaba el dispositivo hacia su oído, capté la expresión de Patricio. La máscara finalmente había caído por completo, dejando atrás algo que reconocí de su infancia. La mirada de un niño atrapado en una mentira tan grande que no podía encontrar la salida. El tono de llamada familiar llenó el silencio mientras Carmen esperaba que alguien contestara. Patricio se quedó congelado, probablemente dándose cuenta de que en unos 10 minutos, cada mentira que le había contado a estas personas quedaría expuesta por la documentación oficial. La herencia de su abuelo, su propiedad del inmueble, tal vez incluso mentiras más grandes que yo aún no conocía. La verdad estaba llegando, estuviera él listo o no. Luces rojas y azules cortaron la oscuridad, seguidas de 3 golpes secos que hicieron que todos se congelaran. 2 oficiales entraron con eficiencia practicada. El mayor, robusto y de cabello gris, inspeccionó la escena con ojos agudos. Su compañera más joven se posicionó donde podía ver a todos claramente. Recibimos una llamada sobre un allanamiento, dijo el oficial mayor. ¿Cuál es la situación? Carmen dio un paso adelante, señalándome. Este hombre irrumpió en nuestra casa. Ha estado acosando a mi esposo y haciendo afirmaciones locas sobre ser dueño de esta propiedad. Patricio asintió vigorosamente. Es un extraño trastornado que me ha estado acosando. Oficial. Nunca lo he visto antes en mi vida. La negación casual de mi propio hijo se sintió como el giro de un cuchillo, pero mantuve mi voz firme. Soy Roberto Robles. Esta es mi propiedad. Los ojos del oficial se movieron entre Patricio y yo, notando nuestro apellido compartido. ¿Puede probar eso, señor Robles? Tengo documentación en mi auto. Vengo de la oficina de mi abogado esta tarde.
Estábamos actualizando los papeles del patrimonio. La carpeta está en mi maletín. La oficial asintió. Echemos un vistazo. La caminata hacia mi camioneta se sintió interminable. Detrás de mí, la voz de Patricio se volvía más desesperada mientras intentaba convencer a los oficiales de que yo era un estafador elaborado. Pero yo sabía lo que había en esos 15 años de documentación legal que terminarían con esta farsa. Regresé con la carpeta manila que contenía mis papeles más importantes. El oficial mayor esparció el contenido sobre mi mesa de centro bajo el haz de su linterna. Escritura de propiedad, registros de impuestos, pólizas de seguro, permisos de construcción, incluso el certificado de inspección final de cuando Lucía y yo terminamos la cabaña. Examinó cada documento cuidadosamente, su linterna moviéndose a través de sellos oficiales y firmas. La habitación contuvo la respiración mientras trabajaba. Estos documentos muestran claramente a Roberto Robles como propietario legal desde el año 2009, anunció mirando hacia arriba. Su mirada se dirigió a Patricio con nuevo interés. Hijo, ¿por qué reclamaste la propiedad de un inmueble que no te pertenece? El color desapareció de los rostros de la familia de Carmen. La mano de Elena cubrió su boca. La expresión de Miguel cambió de confusión a ira. Carlos miraba a Patricio como si lo viera por primera vez. Carmen retrocedió de Patricio, su postura protectora disolviéndose. Patricio, nos dijiste que este era el lugar de tu abuelo. Puedo explicarlo. Patricio comenzó, pero su voz se quebró bajo el peso de las mentiras que chocaban. Hacer afirmaciones falsas sobre la propiedad de un inmueble es serio, dijo la oficial severamente, especialmente cuando implica informes falsos a las fuerzas del orden. El oficial mayor cerró la carpeta y me la devolvió con un reconocimiento respetuoso. Señor Robles, me disculpo por la confusión. Su documentación está claramente en orden. Se volvió para observar al grupo que había estado tratando mi casa como su salón de fiestas personal. La pregunta ahora es, ¿qué quiere hacer con esta situación? Sus ojos se encontraron con los míos directamente. El oficial estaba preguntando si quería que estas personas, incluido mi propio hijo, fueran retiradas de mi propiedad. Después de 18 meses de silencio, después de ser llamado parásito y viejo loco en mi propia casa, después de ver a Patricio mentir a personas que claramente se preocupaban por él, la decisión debería haber sido fácil. Pero mirar el rostro de mi hijo, ver al niño que crié en algún lugar detrás de la máscara de mentiras y desesperación, hizo que se sintiera como la elección más difícil que jamás tendría que hacer. Cada par de ojos en la habitación se fijó en mí, mientras la pregunta del oficial flotaba en el aire como una espada esperando caer. El peso de ese momento presionó mis hombros. 32 años de paternidad, 3 años de viudez y 18 meses de silencio, todo convergiendo en esta única elección. Miré a Patricio. Realmente lo miré, tratando de encontrar rastros del niño pequeño que solía construir fuertes con sábanas en esta misma habitación cuando terminamos la construcción. El niño que me había ayudado a plantar los robles jóvenes que ahora se elevaban fuera de estas ventanas. El niño al que prometí a Lucía que siempre protegería sin importar qué. Siempre cuidaré de él. Le había susurrado a ella durante esos días finales cuando el cáncer la estaba robando pieza por pieza. Nunca estará solo mientras yo esté vivo. Ahora esa promesa se sentía como cadenas alrededor de mi pecho. Elena dio un paso adelante, su elegante compostura resquebrajándose con evidente angustia. Señor Robles, por favor, no teníamos idea. Lamentamos terriblemente esta intrusión. Miguel asintió enfáticamente junto a su esposa. Nunca hubiéramos venido aquí si hubiéramos sabido la verdad. Patricio nos dijo que esta era propiedad de su familia, heredada de su abuelo. Incluso estábamos planeando ayudarlo financieramente. Elena añadió, con la voz espesa de vergüenza, una inversión de $25,000 en su nuevo emprendimiento comercial. Las palabras me golpearon como un golpe físico. $25,000. Estas buenas personas, porque podía ver en sus rostros que eran personas genuinamente buenas, habían estado preparadas para entregar los ahorros de su vida a mi hijo, basándose en sus mentiras. El alcance del engaño de Patricio era incluso peor de lo que había imaginado. Carmen, que había estado parada congelada desde la verificación del oficial, de repente encontró su voz. Patricio me dijo que su padre lo abandonó cuando era niño. Dijo sus palabras apenas por encima de un susurro. Dijo que te fuiste y nunca miraste atrás.
La traición cortó más profundo que cualquier herida física. No solo Patricio había negado mi existencia esta noche, sino que me había estado borrando sistemáticamente de su historia de vida durante meses, tal vez años. Para estas personas que claramente se preocupaban por él, yo no era solo un ausente. Yo era el villano en una historia triste diseñada para ganar simpatía y apoyo. Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Me llamaste parásito en mi propia casa en Nochebuena. Patricio se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Papá, por favor, puedo explicarlo. ¿Puedes? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Puedes explicar por qué le dijiste a tu esposa que te abandoné? ¿Puedes explicar por qué planeabas tomar $25,000 de sus padres basándote en mentiras? ¿Puedes explicar por qué estás en mi casa bebiendo mi whisky, moviendo las fotografías de mi esposa, tratando mi santuario como tu patio de recreo personal? Los oficiales se movieron ligeramente, reconociendo claramente esto como una crisis familiar que iba mucho más allá de una simple invasión de propiedad. Oh sí, he estado permitiendo este comportamiento durante años, dije, dándome cuenta de golpe como si fuera agua fría, cada vez que lo había sacado de problemas, cada vez que había cubierto sus deudas, cada vez que había puesto excusas por sus fracasos, no lo había estado ayudando. Había estado creando al hombre que podía pararse en mi sala de estar y llamarme parásito sin parpadear. Lucía no me había pedido que facilitara sus mentiras. Ella me había pedido que cuidara de él para ayudarlo a convertirse en el hombre que ella sabía que podía ser. En cambio, lo había convertido en alguien que podía estafar a personas inocentes y negar la existencia de su propio padre. El niño que crié todavía estaba ahí en algún lugar, pero estaba enterrado bajo años de mi propia protección equivocada. Mi mano se movió hacia el bolsillo de mi chaqueta, cerrando los dedos alrededor del peso familiar de mi teléfono inteligente. El oficial todavía esperaba mi respuesta, pero me di cuenta de que la pregunta no era solo sobre sacar a estas personas de mi propiedad. Se trataba de si finalmente estaba listo para dejar de habilitar al hombre en el que se había convertido mi hijo. Saqué el teléfono inteligente de mi bolsillo, su brillo azul proyectando sombras a través de mi rostro determinado. La aplicación bancaria se abrió con un timbre familiar que pareció antinaturalmente fuerte en el silencio. Déjenme mostrarles a todos lo que realmente he estado pagando. Sostuve la pantalla donde todos podían ver meses de pagos automáticos. El apartamento de lujo en el que vives, Patricio, $2,800 mensuales. Yo pago eso. Carmen jadeó audiblemente. Me desplacé a través de más transacciones, cada una prueba del engaño. Los pagos del auto para ese BMW afuera, $847 mensuales, también míos. Giré el teléfono hacia la familia de Carmen, dejándoles ver la evidencia. El rostro de Miguel se puso ceniciento. Elena se cubrió la boca con dedos temblorosos. Seguro médico, seguro de auto, seguro de inquilino. Continué metódicamente. Todo bajo mis pólizas. Todo pagado por mí. La voz de Patricio se quebró. Papá, por favor, no frente a ellos. 3 tarjetas de crédito a tu nombre. Saldo actual, $12,000. Adivina quién hace los pagos. Carmen miró a Patricio con la traición escrita en su rostro. Me dijiste que tu salario cubría nuestro estilo de vida. Las mentiras se desmoronaron más rápido de lo que Patricio podía tejer nuevas. Lo vi buscar explicaciones que no existían. Una asignación mensual de $1,500. Servicio telefónico, internet, servicios públicos, todo lo que necesitas para mantener la ilusión de independencia. El oficial se acercó, reconociendo que esto iba mucho más allá de disputas de propiedad. El total que te he dado anualmente supera los $78,400, dije, dejando que el número flotara en el aire. Durante 6 años seguidos. Elena hizo un sonido como si la hubieran golpeado. Eso era más de lo que muchas familias ganan anualmente, y yo se lo había estado entregando a mi hijo como si fuera cambio suelto. Mi dedo se movió a las opciones de cancelación, cada toque deliberado y final. Cancelación de subsidio de apartamento iniciada. Estas terminaciones entran en vigor en 48 horas. El timbre de confirmación electrónica resonó como una sentencia de muerte. Pagos del préstamo del auto cancelados. Timbre. Pago automático de tarjetas de crédito cancelado. Timbre.
Cobertura de pólizas de seguro terminada. Timbre. El rostro de Patricio se puso blanco como el papel. Papá, no puedes hacer esto. ¿Cómo se supone que voy a? Servicio telefónico cancelado. Timbre. Con cada confirmación, un peso se levantaba de mi pecho. La preocupación constante por la próxima crisis de Patricio. El ciclo interminable de rescates y promesas rotas finalmente terminaba. Cerré la aplicación y guardé el teléfono. Cada rostro me miraba con expresiones que iban desde el shock hasta algo que podría haber sido respeto. Eso termina esta noche. El silencio se extendió antes de que pronunciara las palabras que cambiarían todo. Empaquen sus pertenencias y salgan de mi propiedad. Todos ustedes. Ahora. La finalidad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Después de 6 años de facilitación financiera, después de 18 meses de silencio, después de ser llamado parásito en mi propia casa, finalmente estaba trazando una línea inquebrantable. La boca de Patricio se abrió para protestar, pero no salieron palabras. La máscara de confianza se había roto por completo, dejando solo el rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que su red de seguridad había desaparecido para siempre. La familia de Carmen permaneció congelada, probablemente calculando lo cerca que habían estado de perder $25,000 por el elaborado engaño de mi hijo. Carmen miraba entre Patricio y yo, comprendiendo que todo sobre su relación se había construido sobre mentiras. El oficial asintió levemente, reconociendo que la justicia a veces llegaba en formas que no tenían nada que ver con esposas o fechas de corte. El sonido de cremalleras de equipaje y abrigos crujiendo llenó el silencio como las secuelas de un funeral. Nadie habló mientras la realidad se asentaba sobre la habitación como ceniza. La familia de Carmen se movió con eficiencia desesperada. Elena dobló ropa con movimientos bruscos, apenas conteniendo su ira y humillación. Miguel reunió pertenencias, evitando el contacto visual con Patricio. Gracias a Dios que no le dimos ese dinero todavía. Miguel le susurró a su esposa, con el alivio espeso en su voz. Carmen arrojó artículos en su bolso con violencia, cada movimiento puntuado por miradas a Patricio que podrían cortar vidrio. Su postura protectora se había evaporado, reemplazada por pura furia. Carlos empacó en silencio, su rostro con la expresión de alguien que acababa de enterarse de que todo lo que sabía sobre una persona era mentira. «Papá, por favor». La voz de Patricio se quebró mientras se acercaba a mí. «¿Podemos hablar en privado? Puedo explicarlo todo». Lo miré y vi destellos del niño pequeño que solía ayudarme a apilar leña para esta chimenea. Pero ese niño estaba enterrado bajo 6 años de mentiras y dependencia financiera que yo había permitido. «No queda nada que discutir», dije con sorprendente firmeza. Los oficiales se posicionaron estratégicamente, asegurando una salida ordenada, a pesar de las corrientes emocionales subterráneas que amenazaban con explotar. Elena asintió rígidamente cuando se le preguntó si tenían todo. Miguel cargó su maleta al hombro. Carmen cerró la cremallera de su bolso como si rasgara tela y se lo colgó al hombro sin mirar a Patricio. Desfilaron hacia la puerta en una procesión, apresurada y reacia a la vez. Patricio se demoró, haciendo un último intento desesperado. «Papá, sé que me equivoqué, pero somos familia. No puedes simplemente... Hiciste tu elección cuando me llamaste parásito en mi propia casa en Nochebuena». El rostro de Patricio se arrugó, pero yo ya me había dado la vuelta. No podía ver cómo el último hilo que me conectaba al hijo que crié finalmente se rompía. La pesada puerta de roble se cerró con una finalidad que resonó en cada habitación. Los motores de los autos arrancaron. Los neumáticos crujieron en la grava. Luego se desvanecieron en la noche de diciembre. Silencio. Me quedé rodeado de los restos de la fiesta. Botellas de champán vacías abarrotaban mi mesa de centro. Alguien había dejado galletas a medio comer en mi estantería. Sus decoraciones navideñas parecían ajenas e intrusivas contra las paredes familiares. Mi santuario había sido violado, reclamado, y ahora se asentaba en las secuelas de una explosión familiar que llevaba años gestándose. Me hundí en mi sillón de cuero junto a la chimenea. El mismo sillón donde Lucía solía acurrucarse con libros en las noches de invierno. El silencio se sentía diferente ahora. No la paz tranquila que había venido a buscar aquí, sino algo hueco y doloroso. Durante 32 años, había sido el padre de Patricio. Durante los últimos 6, había sido su facilitador.
Esta noche, finalmente me había convertido en algo que nunca pensé que tendría que ser. Su consecuencia. El peso de esa comprensión se asentó sobre mí como una manta pesada. Había mantenido mi promesa a Lucía. Había cuidado de Patricio. Pero en algún momento del camino, cuidar de él se había convertido en hacerse cargo de todo por él. Había creado a un hombre que podía llamar a su propio padre parásito sin inmutarse. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes a través de las paredes. La fotografía de Lucía, que había movido silenciosamente de vuelta sobre la repisa, parecía mirar con comprensión. Ella sabía que este día llegaría. ¿No es así? Sabía que el amor a veces significaba dejar ir, incluso cuando te arrancaba el corazón. Cerré los ojos y dejé que el silencio me invadiera. El mañana traería consecuencias impredecibles. Patricio aprendería a pararse sobre sus propios pies. La familia de Carmen procesaría la traición. Carmen decidiría si su matrimonio podría sobrevivir a su base de mentiras. Pero esta noche, sentí algo que no había experimentado en años. La extraña paz que proviene de hacer finalmente lo que sabes que es correcto, incluso cuando cuesta todo. Una semana después de esa confrontación de Nochebuena, la pantalla de mi teléfono contaba una historia de desesperación creciente. 23 llamadas perdidas. Todas del número de Patricio. La paz que había sentido esa primera noche había durado exactamente 12 horas. Los mensajes de texto comenzaron a la mañana siguiente y evolucionaron diariamente, cada uno una instantánea de su mundo desmoronándose. Día 1. Papá, por favor llámame. Día 3. Nos estamos quedando en un motel. Día 5. La familia de Carmen ya no nos ayudará. Día 7. Por favor, no tengo a dónde más acudir. Los había ignorado todos, pero la progresión era imposible de perder. Cada mensaje llevaba más pánico, menos de la arrogancia que lo había metido en este lío. En el día 7, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Papá, por favor no cuelgues. La voz de Patricio sonaba hueca, derrotada. Estamos viviendo en mi auto ahora. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero me obligué a permanecer en silencio. Así es como se veían las consecuencias cuando la red de seguridad desaparecía. La familia de Carmen cortó todo contacto con nosotros. Continuó con la voz quebrada. Miguel me llamó mentiroso basura y colgó. Elena ni siquiera abre la puerta cuando Carmen va a su casa. Podía imaginar la decepción en sus rostros, la ira por haber sido tomados por tontos por alguien en quien habían confiado como familia. Elena estaba furiosa cuando se enteró de la falsa inversión comercial. Patricio agregó, son buenas personas, papá. Trabajaron turnos dobles para ahorrar ese dinero. Elena limpiaba casas los fines de semana. Miguel conducía Uber después de su trabajo regular. Todo para poder ayudar en lo que pensaban que era una oportunidad legítima de su yerno. El alcance de su traición era asombroso. Estas no eran personas ricas que podían permitirse perder $25,000. Eran gente trabajadora que había reunido los ahorros de su vida para ayudar al sueño empresarial de quien creían que era parte de su familia. De repente, la voz de Carmen estalló en el fondo, aguda de furia. Dile cómo estamos viviendo en tu auto. Dile cómo mis padres no quieren ni mirarme. Carmen, por favor. Patricio comenzó. No. La voz de ella se hizo más fuerte mientras tomaba el teléfono. Señor Robles, su hijo destruyó la confianza de mi familia. Mis padres trabajaron hasta el agotamiento por ese dinero. Podía escuchar el dolor debajo de su ira. La humillación de explicar a sus padres que su nido cuidadosamente guardado casi había sido entregado a un estafador que habían recibido en su casa. Estaban tan orgullosos de que su hija se casara con alguien exitoso. Carmen continuó con la voz quebrándose. Y todo eran mentiras. La discusión estalló a través del teléfono. Patricio tratando de explicar, Carmen cortándolo con duras acusaciones. Sus voces se superpusieron en un crescendo de culpa y recriminación. «Eres un mentiroso patético», gritó Carmen con firmeza. «Voy a pedir el divorcio. Ni siquiera puedo mirarte más». Puertas de auto azotándose. Motor arrancando. Neumáticos chillando. Silencio. La línea se cortó, dejándome en mi tranquila cabaña con el peso de lo que había presenciado. Patricio había perdido todo. Su esposa, la confianza de su familia política, su apoyo financiero
y ahora su matrimonio. El efecto dominó de mi decisión de Nochebuena se había desarrollado exactamente como sabía que lo haría. Dejé el teléfono y miré fijamente mi chimenea. La paz que había sentido hace una semana parecía distante, reemplazada por algo más pesado, pero no menos cierto. Las consecuencias eran completas e irreversibles. No habría vuelta atrás de esto. 4 meses después, me senté en mi terraza con el café de la mañana, viendo la luz de abril filtrarse a través de las montañas. La primavera había transformado el paisaje. Las flores de cornejo salpicaban las laderas como nieve dispersa, y el aire llevaba el dulce aroma de la renovación. La cabaña se sentía como un santuario de nuevo, sin visitantes inesperados, sin crisis financieras, sin llamadas telefónicas exigiendo que arreglara los problemas de otra persona. Solo la paz tranquila que originalmente había conducido hasta aquí para encontrar en esa caótica Nochebuena la mejor decisión que tomé en mi vida, murmuré para mí mismo, sintiendo cada palabra. Mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Por un momento, consideré dejarlo ir al correo de voz, pero algo me hizo contestar. Papá, soy yo. La voz de Patricio era diferente, tenue, despojada de la presunción que había definido nuestra última conversación. Estoy llamando desde el teléfono de un amigo. No dije nada, esperando. Quería disculparme por todo. Continuó. Sé que lo arruiné gravemente. Estoy trabajando en un almacén ahora cargando camiones. Carmen y yo estamos oficialmente divorciados. La información me golpeó con menos impacto del que esperaba. 4 meses de silencio habían creado una distancia que se sentía necesaria y permanente. Estoy viviendo en un apartamento tipo estudio pagando mis propias cuentas por primera vez en años, agregó Patricio. Ahora me doy cuenta de cuánto me aproveché de ti, cuánto te lastimé. Había algo en su voz que no había escuchado en años, humildad genuina. No el arrepentimiento manipulador que había usado cuando pedía dinero, sino una comprensión real del daño que había causado. ¿Podríamos tal vez empezar de nuevo?, preguntó en voz baja. Sé que no me lo merezco, pero seguimos siendo familia. Miré hacia las montañas, considerando mi respuesta cuidadosamente. Una parte de mí, la parte que recordaba haberle enseñado a andar en bicicleta, ayudar con la tarea, animar en su graduación de secundaria. Quería decir que sí, pero una parte más grande, la parte que había aprendido lecciones dolorosas sobre la facilitación, sabía mejor. Patricio, pasé 30 años poniendo excusas por tu comportamiento. Dije con calma, pensé que te estaba ayudando, pero en realidad estaba impidiendo que crecieras. Lo sé ahora. Necesitabas aprender a pararte sobre tus propios pies. Continué. Cada vez que te rescaté, te robé la oportunidad de desarrollar fuerza real, carácter real. El silencio en su extremo se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Ya no seré tu red de seguridad, dije finalmente. Eso no es amor, Patricio. Eso es consentir lo malo. Y he terminado de consentir. Papá, por favor, la próxima vez que estés en problemas, no me llames. Dije recordando esa confrontación de Nochebuena con claridad cristalina. Llama a esos oficiales de policía como lo hiciste esa noche. Tal vez ellos tengan un mejor consejo. Terminé la llamada antes de que pudiera responder e inmediatamente bloqueé el número. Luego borré su información de contacto por completo, viendo su nombre desaparecer de mi teléfono como humo disipándose en el aire de la montaña. La finalidad de esa pequeña acción se sintió sorprendentemente liberadora. Dejé el teléfono a un lado y miré la vista que nos había atraído a Lucía y a mí a este lugar hace 22 años. Las montañas permanecían inalteradas, indiferentes al drama humano, ofreciendo el tipo de perspectiva que solo viene con la distancia y el tiempo. Lucía habría entendido esta decisión, me di cuenta. Ella me había pedido que cuidara de Patricio, no que lo lisiara con una protección equivocada. El amor real a veces significaba dejar que las personas enfrentaran sus propias consecuencias, incluso cuando te rompía el corazón mirar. Un cardenal aterrizó en la barandilla de la terraza, sus plumas rojas brillantes contra la luz de la mañana. Inclinó la cabeza hacia mí por un momento, luego voló hacia el bosque, libre y sin cargas. ¿No más parásitos en mi vida?, dije en voz alta. Las palabras viajando a través del aire tranquilo de la montaña como una promesa para mí mismo.
Por primera vez en años me sentí completa y genuinamente libre. A veces la lección más difícil que Dios nos enseña es que el amor no significa decir sí a todo. Aprendí que consentir a alguien no es cuidarlo, es incapacitarlo. Durante 30 años pensé que estaba siendo un buen padre al atrapar siempre a Patricio cuando caía, pero Dios me mostró que el amor real, a veces, significa dar un paso atrás y dejar que las personas enfrenten sus propias consecuencias. Esta historia real cambió todo lo que creía sobre la responsabilidad familiar. Como muchas historias de abuelos transmitidas de generación en generación, conlleva una verdad que cala hondo. No podemos salvar a las personas de sí mismas. Lo más amoroso que hice por mi hijo fue dejar de ser su red de seguridad. Dios tiene una manera de usar nuestro dolor más profundo para enseñar nuestras lecciones más importantes. Cuando Patricio me llamó parásito en mi propia casa, no fueron solo palabras crueles, fue la llamada de atención que había necesitado durante años. Historias reales como esta nos recuerdan que a veces tenemos que perder todo para encontrar nuestra libertad. Las montañas me enseñaron algo esa Nochebuena. La paz no viene de evitar el conflicto, sino de hacer lo correcto incluso cuando nos cuesta todo. Esa es una lección que vale la pena compartir. Al igual que las historias de abuelos que dieron forma a mi propia comprensión del amor duro. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre consentir a alguien y amarlo verdaderamente? No olviden, 3 días antes de la boda de mi hija, atrapé a mi esposa y al prometido de mi hija besándose en nuestra cocina. Me quedé congelado en estado de shock. Cuando intenté advertir a Inés, me llamó loco y amenazó con prohibirme la entrada a la ceremonia. Pensé que estaba solo en esta pesadilla, hasta que Bruno, el hijo que había criado durante 26 años, apareció a mi lado. Su rostro estaba frío como una piedra mientras susurraba. «Papá, he estado reuniendo pruebas también, pero hay un secreto sobre mamá que necesitas saber. Antes de contarte este impactante secreto, dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo ahora mismo? Comenta tu ubicación abajo». 3 días antes de lo que se suponía, sería el día más feliz de la vida de mi hija. Entré a mi propia cocina y descubrí la mentira que había estado carcomiendo a mi familia como un cáncer. 5 de la mañana en nuestra casa en la zona residencial. Y yo ya estaba despierto, inquieto con lo que asumí eran nervios normales de padre de la novia. El amanecer pintaba de oro las ventanas de nuestra cocina mientras bajaba las escaleras en pantuflas, anhelando esa primera taza de café antes de que comenzara el caos de la boda. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Podía escuchar una risa suave, probablemente Inés, pensé, viniendo temprano para ayudar con los preparativos. Empujé la puerta, y mi mundo se hizo añicos. Mi esposa de 26 años estaba presionada contra nuestra isla de granito, su bata de seda medio abierta con las manos de Darío enredadas en su cabello. Se estaban besando como amantes completamente perdidos el uno en el otro, completamente inconscientes de que el hombre que había pagado por todo lo que poseían estaba parado a 3 metros de distancia. La taza de café que había estado buscando bien podría haber estado en Marte. No podía moverme. No podía respirar. Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Pero estaban demasiado ocupados destruyendo mi vida como para darse cuenta. 26 años de matrimonio. 26 años de confianza. De construir esta familia. Este hogar. Y ella lo estaba tirando todo por la borda por el hombre de 28 años que se suponía se casaría con nuestra hija en 3 días. Algún instinto de supervivencia se activó. En lugar de confrontarlos, retrocedí tan silenciosamente como había entrado, mis manos temblando tanto, que tuve que agarrarme del marco de la puerta. Nunca supieron que estuve allí. Llegué a mi oficina en casa antes de que el impacto total me golpeara. Esto no era solo una aventura, era una doble traición. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? Todas esas noches tarde de club de lectura, todas esas veces que Darío venía a visitar a Inés pero se quedaba a cenar, encantándonos con sus historias sobre el bufete de abogados, sus planes para el futuro, las llamadas telefónicas secretas, la ropa nueva, la lencería cara que ella afirmaba era para su confianza. Dios, había estado tan ciego, pero no podía pensar en mi dolor ahora. Inés merecía saber con qué tipo de hombre estaba a punto de casarse. La encontré más tarde esa mañana en la sala de estar.
radiante de felicidad mientras revisaba los diagramas de asientos. Tenía los ojos verdes de su madre, los mismos ojos que me habían cautivado hace 30 años. Los mismos ojos que me habían mentido horas antes. Inés, cariño, ¿podemos hablar en privado? Ella levantó la vista ya impaciente. Papá, estoy realmente ocupada. Quedan 3 días y... Es sobre Darío. La habitación se enfrió. Despidió a su organizadora de bodas con un gesto, y luego volvió esos ojos verdes hacia mí como rayos láser. ¿Qué pasa con Darío? ¿Cómo le dices a tu hija que su prometido se está acostando con su madre? No hay palabras para esa conversación. Cariño, podría haber algunas cosas sobre Darío que no sabes. Cosas que podrían hacerte querer reconsiderar. Su mano se disparó hacia arriba como un policía de tráfico. Solo detente ahí mismo. Inés, por favor, esta mañana vi. No puedo creer esto. Ella se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de furia. No puedo creer que estés tratando de sabotear mi boda con estas acusaciones locas. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? De ser feliz. Lágrimas de rabia se acumularon en sus ojos. Estás celoso, papá. No puedes soportar que ya no sea tu niña pequeña. Eso no es. Si no puedes apoyar mi matrimonio y sigues inventando mentiras sobre Darío, entonces no vengas a mi boda. No dejaré que arruines el día más feliz de mi vida. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi propia hija eligiendo al hombre que la estaba traicionando sobre el padre que estaba tratando de salvarla. Me quedé allí viéndola salir furiosa, y por primera vez en 50 años, me sentí completa y absolutamente solo. El golpe en la puerta de mi oficina llegó a las 9 en punto. 3 golpes suaves que de alguna manera lograron sonar tanto respetuosos como preocupados. Había estado sentado en mi silla de cuero durante horas, mirando la misma hoja de cálculo, mi mente repitiendo esa escena de la cocina una y otra vez. Adelante, logré decir, con la voz más ronca de lo previsto. Bruno cruzó el umbral, y pude ver de inmediato que sabía que algo andaba mal. A sus 29 años, mi hijo adoptivo siempre había sido perceptivo, capaz de leer situaciones con una intuición que le había servido bien en los negocios. Sus ojos oscuros asimilaron mi ropa arrugada, mi rostro sin afeitar, la taza de café fría. Papá, te ves fatal. Traté de forzar una sonrisa. Solo estrés de la boda, hijo. Pero Bruno nunca había aceptado respuestas fáciles. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio. La misma silla donde se había sentado de niño haciendo la tarea mientras yo trabajaba hasta tarde. 26 años desde que Liliana y yo lo habíamos traído a casa, y nunca había sido otra cosa que el hijo que siempre había querido. Papá, te he estado observando durante semanas. Esto no es estrés de la boda. Su voz era suave pero firme. Algo te está carcomiendo, y creo que podría saber qué es. Mi corazón se detuvo. ¿Había visto algo también? No sé a qué te refieres. Mamá y Darío. Las palabras quedaron entre nosotros como una confesión. Los he visto juntos cuando pensaban que nadie estaba mirando. El alivio que me inundó fue tan intenso que me sentí mareado. No estaba loco. Alguien más lo había notado. ¿Qué viste? Bruno se inclinó hacia adelante. Pequeñas cosas al principio. ¿Cómo dejaban de hablar cuando alguien entraba en una habitación? Cómo Darío siempre sabía exactamente cómo le gustaba el café a mamá. Cómo ella se iluminaba cuando surgía su nombre. Hizo una pausa, pasándose una mano por su cabello oscuro. La semana pasada llegué a casa temprano y los vi en el jardín. Solo estaban hablando, pero papá, la forma en que él la miraba no era como un yerno debería mirar a la madre de su prometida. ¿Me crees? Dije. No fue una pregunta. Fue profunda gratitud. Por supuesto que te creo. La voz de Bruno llevaba una convicción que hizo que se me cerrara la garganta. Eres el hombre más honesto que conozco. Si dices que algo está mal, algo está mal. Por primera vez en horas, pude respirar correctamente. Mi hijo adoptivo, el niño que había criado como propio, me creía cuando mi hija biológica no lo hacía. Pero papá, necesitamos ser inteligentes con esto. Inés no va a escuchar sospechas. Está perdidamente enamorada, y te ve como el padre sobreprotector tratando de evitar que su niña crezca. Tenía razón. Inés siempre había sido terca. Entonces, ¿qué sugieres? La expresión de Bruno se volvió calculadora. Necesitamos evidencia.
Pruebas reales e innegables que incluso Inés no pueda descartar. ¿Y cómo conseguimos eso exactamente? Una pequeña sonrisa jugó en su boca. Sé dónde se encuentran. Martes y viernes por la tarde como un reloj. Puedo ayudarte a obtener la prueba que necesitas. Esperanza mezclada con aprensión. Este era mi hijo, adoptado o no. Era mío, y estaba a punto de arrastrarlo a la situación más fea que nuestra familia había enfrentado jamás. Bruno, si hacemos esto, si tenemos razón, todo cambia. Tu madre, esta familia, la boda de Inés, todo se desmorona. Me miró a los ojos con firmeza. Papá, si tenemos razón, entonces ya se ha desmoronado. Solo vamos a ser los que atrapen los pedazos. Bruno se movió hacia la puerta. Luego se volvió con una expresión que nunca había visto antes. Decidida, protectora, casi feroz. Pero necesitamos ser inteligentes con esto. Si nos equivocamos, perdemos todo. Si tenemos razón, hizo una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Necesitamos estar preparados para lo que viene después. 2 días antes de la boda, Bruno y yo estábamos sentados en mi auto frente al gran hotel de lujo, observando a la multitud de la mañana fluir a través de las puertas giratorias. Allí, dijo Bruno, señalando en voz baja. Papá, ¿ese es el BMW de Darío? Vi el sedán plateado entrar al ballet. Darío salió con su confianza habitual, entregando sus llaves como si fuera el dueño del lugar. Todos los martes y viernes por la tarde, explicó Bruno ajustando la cámara en su regazo. Me di cuenta porque trabajo desde casa. Mamá siempre tiene recados los mismos días. Citas de peluquería que se alargan, viajes de compras que toman horas. Apreté la mandíbula. ¿Cuántas mentiras me había tragado? Ahí está ella. El Lexus blanco de Liliana llegó exactamente 15 minutos después. Salió con un vestido rojo que nunca había visto antes. Algo que definitivamente no había comprado para el beneficio de su esposo. Ahora esperamos, dijo Bruno, levantando el teleobjetivo, y documentamos todo. 2 horas parecieron una eternidad. Bruno había traído café, convirtiendo nuestra vigilancia en una parodia sombría de tiempo padre-hijo. Hablamos de deportes de trabajo, cualquier cosa excepto lo que estábamos haciendo mientras manteníamos los ojos fijos en esa entrada. Cuando salieron, no estaba preparado para el golpe en el estómago. Caminaban cerca, pero sin tocarse, manteniendo una distancia profesional. Pero la cámara de Bruno captó lo que otros podrían perderse. La mano de Darío brevemente en la espalda de Liliana, la forma en que ella se inclinaba hacia él, la sonrisa que no había visto dirigida a mí en años. Síguelos a distancia, instruyó Bruno mientras yo encendía el motor. Caminaron 3 cuadras hasta un restaurante elegante, acomodándose en una cabina de esquina con la familiaridad de clientes habituales. A través de las ventanas, teníamos una vista clara. ¿Puedes conseguir la toma?, pregunté. Bruno ajustó la lente. Clara como el agua. Fue entonces cuando sucedió. Darío extendió la mano a través de la mesa, tomó la mano de Liliana. Ella se inclinó hacia adelante y se besaron. No un beso amistoso, sino el beso apasionado de amantes. La cámara hizo clic rápidamente. Lo tengo, dijo Bruno con gravedad. Múltiples ángulos. Miré las fotos en la pantalla. Mi matrimonio reducido a evidencia digital de traición. Prueba innegable de que mi esposa estaba engañándome con el prometido de nuestra hija. Pero Bruno estaba estudiando otra cosa. Con el ceño fruncido. Papá, mira esto. Hizo zoom en su mesa. ¿Ves ese recibo que Darío acaba de firmar? Entrecerré los ojos ante la pequeña pantalla. Los números eran apenas visibles. $300, dijo Bruno en voz baja. Por el almuerzo. Papá, he comido allí. Una buena comida para 2 cuesta. Tal vez $70 como máximo. Me miró. Las ruedas girando en su mente analítica. Darío es un asociado junior en el bufete Morrison y Asociados. Busqué sus rangos salariales. Tal vez 75,000 al año antes de impuestos. Entonces, ¿de dónde saca el efectivo para gastar 300 en el almuerzo? La pregunta quedó entre nosotros como una pistola humeante. Esto ya no se trataba solo de una aventura. Se trataba de dinero. Mucho dinero proveniente de algún lugar donde no debería estar. Bruno, dije lentamente, creo que necesitamos investigar más a fondo las finanzas de Darío.
De vuelta en mi oficina esa noche, esparcí las fotos de vigilancia sobre mi escritorio como evidencia en un caso de asesinato. Cada imagen contaba la misma historia condenatoria. Mi esposa teniendo una aventura con el prometido de nuestra hija. La prueba era innegable y devastadora. Bruno se sentó frente a mí, inusualmente callado, mientras organizaba las fotos cronológicamente. Habíamos sido socios por menos de 24 horas, pero me sentía más cerca de él que de nadie en meses. Estas son perfectas, dije sosteniendo una toma clara de ellos besándose. Incluso Inés no podrá negar esto, pero Bruno no estaba estudiando las fotos. Estaba mirando sus manos, con el rostro pálido y preocupado. Papá, hay algo que necesito decirte. Algo en su voz me hizo dejar las fotos. En todos los años que lo conocía, Bruno nunca había sonado tan conflictivo. ¿Qué es, hijo? Tomó una respiración temblorosa. Es sobre el día que mamá me trajo a casa hace 26 años. Mi sangre se heló. Siempre había sabido que esta conversación podría llegar. El día que Bruno querría saber sobre sus padres biológicos. Bruno, si esto es sobre tus padres biológicos, podemos hablar más tarde. Ahora mismo, necesitamos concentrarnos en... Papá, no soy tu sobrino del lado de mamá. Las palabras salieron precipitadamente como si las hubiera estado conteniendo durante años. Nunca lo fui. Dejé de respirar. ¿Qué quieres decir? Bruno levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de dolor y culpa. Soy el hijo biológico de mamá. Las palabras golpearon como un golpe físico. Mi hijo adoptivo, el niño que había criado como propio, era en realidad el hijo biológico de Liliana. Eso es imposible, susurré. Tus padres murieron en un accidente automovilístico. Alex Rodríguez y su esposa. Te acogimos porque... Bruno negó con la cabeza. Alex Rodríguez era mi verdadero papá. Era compañero de trabajo de mamá. Pero no hubo esposa. No hubo accidente automovilístico. La habitación dio vueltas. Hace 26 años, Liliana había venido a mí llorando por la trágica muerte de su primo lejano. Sobre el niño de 3 años que necesitaba un hogar. Yo había abierto mi corazón sin cuestionar. Ella estaba embarazada. Continuó Bruno en voz baja. Alex era el padre, pero no quería tener nada que ver con ella ni con el bebé. Cuando nací, ella entró en pánico. No estaba lista para ser madre. No estaba lista para contarte sobre la aventura. Así que creó la historia del sobrino huérfano. Sentí que me ahogaba. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Desde que tenía 16 años. Encontré mi certificado de nacimiento, buscando mi tarjeta de seguro social. Alex Rodríguez figuraba como mi padre, pero ninguna mención de ninguna esposa o accidente. Cuando confronté a mamá, se derrumbó y me contó todo. Y nunca dijiste nada. Los ojos de Bruno se llenaron de lágrimas. Papá, eras el único padre que había conocido. Me enseñaste a andar en bicicleta. Me ayudaste con la tarea. Me acompañaste en cada hito. No me importaba la biología. Tú eras mi verdadero padre. Pero mamá me hizo prometer nunca decirlo. Dijo que destruiría nuestra familia. Me levanté lentamente, con las piernas inestables. 26 años de mentiras. Había creído que era el hombre generoso que había acogido a un niño huérfano, cuando en realidad había estado criando al hijo ilegítimo de mi esposa. Pero mientras miraba a Bruno, este joven al que había amado y del que había estado orgulloso durante más de 2 décadas, me di cuenta de algo sorprendente. No importaba. La biología no lo había hecho mi hijo. El amor sí. La lealtad sí. El hecho de que estuviera aquí ahora, ayudando a descubrir la traición de su propia madre, demostraba que la familia era más que sangre. Caminé alrededor del escritorio y puse mi mano en el hombro de Bruno. Hijo, dije con voz firme a pesar de todo. Eres la única persona honesta en esta familia. ¿Estás conmigo hasta el final? Bruno levantó la vista, el alivio inundando su rostro. Siempre, papá, siempre. Un día antes de la boda, mi oficina parecía la sala de guerra de un contador forense. Hojas de cálculo cubrían cada superficie, y Bruno se encorvaba sobre su teléfono, investigando a Morrison y asociados. Esto es lo que sabemos, dije, ajustando mis anteojos de lectura. Darío Parker, asociado junior, 3 años fuera de la Facultad de Derecho. Las encuestas salariales de la Asociación de Abogados lo sitúan entre 72
y 78,000 anuales. Bruno levantó la vista. Antes de impuestos. Exactamente. Después de impuestos, seguros, préstamos estudiantiles, alquiler, tal vez 3,000 mensuales en ingresos disponibles si tiene suerte. Giré mi computadora portátil hacia Bruno, mostrando nuestra lista compilada de la vigilancia y las redes sociales de Inés. Pero mira este gasto. Almuerzos de $300, un Rolex de $2,000 en el cumpleaños de Inés, ese traje Armani de 1,500 como mínimo, y ese collar Cartier que le dio a tu madre. Bruno hizo una mueca ante madre, pero asintió. Mi amigo joyero le puso precio a partir de la foto de Instagram de Inés. De 8 a 10,000 al por menor. Después de 30 años en contabilidad, sabía cuándo los números no cuadraban. Papá, he estado investigando a Morrison y Asociados, dijo Bruno, desplazándose por su teléfono. Quejas en foros legales sobre discrepancias de facturación. Clientes diciendo que el dinero del fondo fiduciario desapareció. Me recliné. Las piezas del rompecabezas encajando. ¿Fondos fiduciarios? Bruno, ahí es donde está el dinero. Los bufetes de abogados retienen dinero de los clientes, liquidaciones, depósitos en garantía, patrimonios. Se supone que son intocables. Pero si alguien tuviera acceso, podrían desviar pequeñas cantidades de múltiples cuentas. Nada lo suficientemente grande como para desencadenar una atención inmediata. Los dedos de Bruno volaban sobre su pantalla. Papá, mira, levantó su teléfono, mostrando un artículo de noticias con fecha de hace 2 semanas. Morrison y Asociados bajo investigación por irregularidades en fondos de clientes. Mi corazón latía con fuerza. Léelo. El Colegio de Abogados del Estado inició una investigación tras múltiples quejas de clientes sobre fondos faltantes en cuentas fiduciarias. Las fuentes sugieren que las irregularidades pueden sumar más de $200,000. $200,000. Suficiente para financiar una aventura costosa con habitaciones de hotel, joyas y almuerzos de $300. Sigue buscando, dije, con mis instintos de contador en plena marcha. El rostro de Bruno palideció al encontrar otro artículo. Aquí. Investigación centrada en asociados junior con acceso a cuentas fiduciarias. Un asociado sospechoso de crear entradas de facturación falsas y desviar fondos de clientes. ¿Menciona a Darío? Bruno siguió leyendo. Luego levantó la vista con gravedad. No ahí. Pero encontré esta presentación judicial. Me mostró su pantalla. Una queja formal de una viuda, alegando que Darío Parker se apropió indebidamente de $15,000 de la liquidación del patrimonio de su difunto esposo. Bruno, dije lentamente, Darío no solo está engañando a nuestra hija con su madre, está robando a los clientes para pagarlo. El alcance de la traición era asombroso. Esto no era solo una crisis familiar. Era una empresa criminal. Darío había robado sistemáticamente dinero para financiar su aventura con mi esposa, y en 24 horas, se suponía que se casaría con mi hija. Papá, ¿qué hacemos? Miré a mi hijo. Mi verdadero hijo, independientemente de la biología, y sentí una fría determinación asentarse sobre mí. Nos aseguramos de que se haga justicia. El teléfono sonó exactamente a las 8, en punto de la mañana de lo que se suponía sería el día de la boda de mi hija. Yo estaba en la cocina, la misma cocina donde había descubierto que mi mundo se desmoronaba hace 3 días. Sirviéndome mi tercera taza de café cuando el identificador de llamadas mostró un número desconocido. Gustavo Collins, contesté. Señor Collins, soy la detective Sara Martínez de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía. Usted llamó a nuestra línea de denuncias ayer con respecto a Darío Parker y Morrison y Asociados. Mi corazón comenzó a acelerarse. Bruno apareció en la puerta, atraído por el tono oficial en mi voz. Sí, detective. Gracias por devolver la llamada. Señor, quiero que sepa que tomamos su información en serio. Hemos abierto una investigación preliminar, y Morrison y Asociados ha cooperado proporcionando registros. Su denuncia anónima corroboró varias quejas que ya habíamos recibido. Puse la llamada en altavoz para que Bruno pudiera escuchar. ¿Qué tipo de quejas? Discrepancias en fondos fiduciarios de clientes, registros de facturación falsificados, retiros no autorizados. Estamos viendo un patrón de malversación que podría sumar más de $250,000 en los últimos 18 meses.
Los ojos de Bruno se abrieron de par en par. Esto era incluso más grande de lo que habíamos sospechado. Detective. Tengo evidencia adicional. Fotografías. Documentación de línea de tiempo. Registros financieros que he compilado usando mi experiencia en contabilidad. Nos gustaría ver todo lo que tiene, señor Collins. ¿Puede venir a la estación esta mañana? Ese es el problema, dije, mirando el reloj. La boda de mi hija es hoy a las 4 en punto. Darío Parker es el novio. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Señor Collins, entiendo que esta es una situación difícil, pero no podemos hacer un arresto sin una orden judicial. La evidencia debe ser revisada por la oficina del fiscal de distrito, y ese proceso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si su evidencia es tan sólida como dice, podríamos tener una orden judicial para esta tarde. Pero necesito ser clara. No podemos garantizar el tiempo. Bruno se inclinó hacia adelante. Detective, ¿qué pasa si podemos garantizar que Darío estará en un lugar específico, en un momento específico? ¿Se refiere a la boda? 200 invitados, incluidos varios miembros prominentes de la comunidad legal. Dije, Darío no va a ninguna parte. La detective Martínez guardó silencio por un momento. Luego dijo, Señor Collins, si puede proporcionarnos la evidencia que mencionó, y si la oficina del fiscal acepta acelerar la orden, podemos tener oficiales presentes en el lugar de la boda. Pero esto tiene que hacerse según el reglamento. Entiendo completamente. ¿Pueden estar en la estación en 1 hora? Traigan todo lo que tengan. Estaremos allí. Después de colgar, Bruno y yo nos miramos a través de la isla de la cocina, donde había comenzado esta pesadilla. Papá, ¿estás seguro de esto? Una vez que entreguemos esa evidencia, no hay vuelta atrás. Darío es arrestado. La aventura de mamá se convierte en registro público. La boda de Inés se convierte en una escena del crimen. Pensé en mi hija, probablemente en el salón ahora mismo, arreglándose el cabello, completamente inconsciente de que su prometido era un criminal y su madre una infiel. Pensé en los invitados que llegarían en unas horas, esperando la celebración. Pensé en la vida que había construido durante 26 años, todo basado en mentiras. Bruno, tu madre y Darío tomaron sus decisiones. Eligieron el engaño sobre la honestidad, el crimen sobre la integridad. Eligieron construir su relación sobre dinero robado y promesas rotas. Recogí la carpeta manila que contenía todas nuestras fotos de evidencia, registros financieros, documentación de línea de tiempo. No dejaré que mi hija se case con un criminal. Y no dejaré que se salgan con la suya con lo que le han hecho a esta familia. Bruno se puso de pie. Su expresión resuelta. Entonces vamos a asegurarnos de que se haga justicia. 1 hora más tarde, nos sentamos en la oficina de la detective Martínez, viéndola revisar nuestra evidencia con la atención metódica de una investigadora experimentada. Señor Collins, dijo, finalmente levantando la vista de las fotografías, si su evidencia se verifica, tendremos esa orden para esta tarde. La miré a los ojos con firmeza. Detective, la justicia lleva tiempo, pero hoy la verdad sale a la luz de cualquier manera. 2 horas antes de la ceremonia, me paré frente al espejo de mi habitación, luchando con mi corbata negra. Mis manos temblaban, no por los nervios, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Bruno apareció detrás de mí en el reflejo, tranquilo y decidido. Aquí, papá, déjame ayudar. Se hizo cargo de la corbata, con dedos firmes donde los míos habían fallado. Me enseñaste esto cuando tenía 12 años, para la cena de padre e hijo en la escuela. Lo recordaba, 26 años de ser su padre, y había sido necesaria esta crisis para darme cuenta de que la biología no significaba nada comparada con la lealtad. Bruno, ¿y si estoy cometiendo un error? ¿Y si hay otra manera que no destruya el día de la boda de Inés? A través de la ventana, podía ver la transformación de nuestro patio trasero. Sillas blancas en filas perfectas, el arco cubierto de flores, luces listas para la magia. Todo lo que Inés había soñado. Papá, mírame. La voz de Bruno era firme mientras terminaba mi corbata. Me volví para enfrentar a mi hijo, la única persona que había elegido la verdad sobre las mentiras. Darío Parker está robando dinero para financiar una aventura con la madre de su prometida. Mamá ha estado mintiendo durante 26 años.
Inés está a punto de casarse con un hombre que destruirá su vida. Hizo una pausa, con los ojos intensos. No estás destruyendo su boda. La estás salvando de una vida de mentiras. Un golpe nos interrumpió. El BMW de Inés en la entrada. Mi corazón se apretó. Ella estaba aquí para los detalles de último minuto. La encontré en la sala de estar, radiante con un vestido de verano y el cabello en un peinado elaborado. Se parecía a su madre a esa edad, hermosa, segura, inconsciente de la oscuridad que acechaba. Papá, su voz era fría. Reglas básicas para hoy. Reglas básicas. Sin drama, sin acusaciones, sin eclipsar mi momento. Sus ojos verdes eran duros. Te permito asistir porque Bruno me convenció de que te comportarías. No me hagas arrepentirme. Las palabras dolieron. En su mente, yo era el padre paranoico envenenándola contra su amado. Inés, solo quiero que seas feliz. Entonces sonríe, camina conmigo por el pasillo y guárdate tus teorías de conspiración. Se fue, dejándome entre fotos familiares que relataban 26 años de lo que pensé que era felicidad. Bruno apareció a mi lado. Papá, mira afuera. A través de la ventana. Darío saludaba a los primeros invitados con su encanto característico. Smoking caro. Sonrisa perfecta. Apretón de manos firme. Para todos los que miraban, él era el novio ideal. Exitoso. Guapo. Devoto. Solo nosotros sabíamos la verdad. Es bueno en la actuación, dije en voz baja. Los mejores mentirosos siempre lo son. Bruno se enderezó la corbata. Pero las actuaciones terminan. Y cuando ésta termine, todos verán quién es realmente. Vi a Darío abrazar a la compañera de cuarto de Inés, reír con los padrinos de boda, jugar al yerno perfecto con la hermana de Liliana. Un maestro manipulador que había estado manipulando a mi familia durante meses. Me enderecé la corbata y miré en el espejo del pasillo. El hombre que me devolvía la mirada parecía mayor que hace 3 días, pero sus ojos estaban claros y decididos. Es hora de que ella sepa con qué clase de hombre se casa. Exactamente a las 4 en punto, bajo el arco cubierto de flores que había ayudado a construir en nuestro patio trasero, el oficiante sonrió benévolamente a los 200 invitados reunidos para presenciar lo que todos creían que sería el día más feliz de la vida de mi hija. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy para unir a Darío Parker e Inés Collins en santo matrimonio. Su voz se extendió a través de las sillas blancas perfectamente dispuestas, pasando las luces que brillarían como estrellas cuando llegara la noche. Si alguien presente tiene alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, hable ahora o calle para siempre. El silencio tradicional que siguió se sintió diferente esta vez, más pesado, más expectante. Me puse de pie. El jadeo colectivo de 200 invitados fue audible. Cada cabeza se volvió hacia mí, cada rostro registrando sorpresa, confusión y, en algunos casos, molestia. Esto no se suponía que pasara en las bodas. Esto era cosa de películas y telenovelas. Yo me opongo, dije claramente, mi voz resonando a través de la multitud atónita. El rostro de Darío se puso blanco. Liliana, sentada en la primera fila con un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, parecía que estaba a punto de desmayarse. Pero fue la expresión de Inés la que casi rompió mi determinación. Pura furia sin diluir mezclada con humillación. «Papá, ¿qué estás haciendo?», siseó. Pero su voz se perdió en el murmullo de los invitados confundidos. Saqué mi teléfono. Lo conecté al sistema de altavoces portátil que habíamos configurado para la música, y la primera foto de vigilancia llenó la pequeña pantalla que levanté para que todos la vieran. Damas y caballeros, me disculpo por interrumpir esta hermosa ceremonia, pero tengo pruebas de que el novio ha estado teniendo una aventura. El murmullo se convirtió en un rugido. La gente se estaba poniendo de pie, estirando el cuello para ver, sacando sus propios teléfonos para grabar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el desastre de boda más dramático en la historia social de la ciudad. La foto en la pantalla de mi teléfono mostraba a Darío y Liliana besándose apasionadamente en el restaurante. La marca de tiempo era claramente visible. Hace 3 días, 2:47 p.m. Ahora eso no es todo. Continué. Mi voz de alguna manera firme a pesar de mi corazón acelerado.
Darío Parker ha estado malversando dinero sistemáticamente de las cuentas fiduciarias de los clientes de su bufete de abogados para financiar esta aventura. Darío trató de hablar, trató de negarlo, pero su voz salió como un graznido estrangulado. Eso es. Eso no es. Gustavo, estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Y levanté otra foto. Esta mostrando un recibo por su almuerzo de $300. Darío, gana 75,000 al año. ¿De dónde sacaste exactamente el dinero para joyas Cartier, trajes de diseñador y habitaciones de hotel de 5 estrellas? Fue entonces cuando la detective Martínez dio un paso adelante desde donde había estado esperando detrás de los rosales. Estaba flanqueada por 2 oficiales uniformados, y verlos envió una nueva ola de sorpresa a través de la multitud. Darío Parker, dijo con una voz que cortó el caos como un cuchillo, está bajo arresto por malversación, fraude electrónico y robo de cuentas fiduciarias de clientes. Las esposas hicieron clic con un sonido que pareció hacer eco en el patio trasero repentinamente silencioso. El costoso esmoquín de Darío se veía ridículo ahora, su cabello perfecto despeinado, mientras los oficiales le leían sus derechos. Pero yo no había terminado, y en cuanto a la aventura, dije volviéndome para enfrentar a Liliana, que ahora estaba de pie tratando de escabullirse hacia la casa, se pone peor. Miré a la multitud de familiares y amigos, personas que nos conocían desde hacía décadas, personas que pensaban que entendían a nuestra familia. Mi esposa me ha estado mintiendo durante 26 años. Bruno Collins, el joven que todos conocen como mi sobrino adoptivo, es en realidad el hijo biológico de Liliana. Ella estaba embarazada antes de casarse conmigo, y ocultó esa verdad durante todo nuestro matrimonio. Bruno dio un paso adelante desde donde había estado parado con los padrinos de boda, su rostro tranquilo a pesar del caos que nos rodeaba. Es verdad, dijo simplemente, y estoy orgulloso de llamar a Gustavo Collins mi verdadero padre. Independientemente de la biología, Inés parecía haber sido alcanzada por un rayo. Me miró a mí, luego a Bruno, luego a su madre, que ahora estaba llorando y tratando de abrirse paso entre la multitud de invitados. «Papá», susurró Inés con voz apenas audible por encima de la conmoción. ¿Es todo cierto? Caminé hacia ella pasando las sillas volcadas y los rostros conmocionados, pasando el pastel de bodas arruinado y los pétalos de flores dispersos. Cada palabra, cariño, lamento que tuviera que suceder de esta manera, pero no podía dejarte casar con un criminal. Inés miró a Darío siendo llevado ahora esposado, luego de vuelta a mí. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto, pero por primera vez en meses, sus ojos no estaban llenos de ira cuando miró a su padre. Ella tomó mi mano. «Papá, lamento tanto no haberte creído». 6 meses después de la boda que nunca fue, me senté en la cocina de mi nueva casa adosada, viendo a Bruno voltear panqueques, mientras la luz del sol de la mañana entraba a través de ventanas que nunca habían presenciado mentiras. La casa era más pequeña que nuestra antigua propiedad en la zona residencial, pero cada metro cuadrado estaba construido sobre la verdad. Ningún secreto acechaba en los rincones. Ningún engaño se escondía detrás de las fotos familiares. «Papá, ¿arándanos en los tuyos?», preguntó Bruno, espátula en mano. «Siempre», dije, bebiendo café que sabía mejor que cualquiera en años. «Inés debería estar aquí pronto. Trae a alguien para que lo conozcamos». Bruno sonrió. El misterioso Tomás. Habían sido necesarios meses de terapia familiar, pero Inés y yo habíamos reconstruido nuestra relación desde cero. Ella había aprendido a confiar en mi juicio. Yo había aprendido a confiar en sus elecciones. Funcionó porque era honesto. Las secuelas legales fueron rápidas. Darío obtuvo 4 años de prisión federal más restitución completa. El colegio de abogados lo inhabilitó permanentemente. Liliana se mudó a otro estado después de que finalizó nuestro divorcio. Yo había vendido la casa vieja. No podía vivir rodeado de 26 años de recuerdos construidos sobre mentiras. Este lugar era donde Bruno y yo podíamos empezar de nuevo. Bruno había cambiado legalmente su apellido a Collins. El papeleo era solo una formalidad. Había sido mi hijo desde los 3 años, pero ver Collins en su licencia de conducir significaba todo. Habíamos comenzado Servicios Financieros Collins y Asociados juntos.
Bruno manejaba tecnología y marketing mientras yo me enfocaba en contabilidad y clientes. Más pequeño que mi antigua firma, pero más satisfactorio. Sonó el timbre. Bruno se limpió las manos. Esa será Inés. Abrí la puerta para encontrar a mi hija, radiante y nerviosa, de la mano de un hombre alto y serio de unos 30 y tantos años. Ojos amables, apretón de manos firme, cualidades que había aprendido a valorar por encima del encanto. Papá, Bruno, Inés dijo alegremente. Conozcan a Tomás Ramírez. Tomás, este es mi padre Gustavo y mi hermano Bruno. Tomás dio un paso adelante con calidez genuina. Señor Collins, he oído mucho sobre usted. Inés habla de usted constantemente. Todo cosas buenas, espero. Lo mejor. Ella me contó sobre la boda. Cómo la salvó del error más grande de su vida. Eso requiere verdadero coraje. Inés apretó la mano de Tomás. Luego me miró con ojos que no tenían ira, solo amor y gratitud. Papá, he aprendido a valorar tu juicio. Si te agrada Tomás, entonces sé que él es el adecuado para mí. Si tienes preocupaciones, prometo escuchar. Estudié a este hombre que trabajaba como maestro de secundaria. Era voluntario en el refugio de animales y había sido paciente mientras Inés superaba su trauma. Tomás, dije, extendiendo mi mano, bienvenido a nuestra familia. Gracias por amar a mi hija de la manera que se merece. Mientras nos sentábamos a desayunar en mi cocina honesta, rodeados de personas que habían elegido la verdad sobre la comodidad, me di cuenta de algo profundo. Perderlo todo me había enseñado lo que realmente importaba. El negocio prosperaba. Bruno y yo hacíamos un gran equipo, ayudando a propietarios de pequeñas empresas a alcanzar sueños en lugar de administrar finanzas para personas que habían olvidado la integridad. Inés estaba más feliz de lo que la había visto en años, saliendo con un hombre que valoraba la honestidad sobre los regalos caros. Teníamos cenas familiares todos los domingos ahora. Una tradición construida sobre la franqueza en lugar de secretos. A veces hablábamos del pasado, pero sobre todo nos enfocábamos en el futuro que estábamos construyendo juntos. Entonces Tomás, dijo Bruno, pasando el jarabe, ¿cuáles son tus intenciones con nuestra hermana? Tomás se rió completamente a gusto. Amarla, apoyar sus sueños y nunca mentirle. Jamás. Sonreí, viendo a mis hijos, ambos míos más allá de la biología, dar la bienvenida a este buen hombre a nuestra familia. Nos habíamos roto por la traición, pero nos habíamos reconstruido más fuertes. La familia no se trata de sangre o historia compartida. Se trata de lealtad, honestidad y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y esa era una base sobre la que valía la pena construir. Mirando hacia atrás en esta historia real, me di cuenta de que a veces Dios nos pone en situaciones imposibles, no para rompernos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos realmente. 3 días que cambiaron todo me enseñaron que la familia no se define por la sangre, se define por la lealtad, la verdad y el coraje de defender lo que es correcto. Bruno demostró que el amor hace a un padre, no la genética. Inés aprendió que la sabiduría a menudo viene disfrazada de decepción. Y yo descubrí que perder todo lo construido sobre mentiras puede ser el regalo más grande que Dios te da, porque te obliga a reconstruir sobre la verdad. Esta historia real no se trata solo de traición, se trata de redención. Se trata de segundas oportunidades y la fuerza que proviene de elegir la honestidad sobre la comodidad. Cuando Dios prueba nuestro carácter, a menudo usa a las personas más cercanas a nosotros, pero también proporciona aliados en lugares inesperados, como un hijo que elige la lealtad sobre la sangre, y una hija que aprende a confiar de nuevo. Las historias de abuelos que contaré a mis futuros nietos no serán sobre familias perfectas o finales de cuento de hadas. Serán sobre personas reales tomando decisiones difíciles, sobre el coraje que se necesita para hacer lo correcto cuando todo se está desmoronando. Estas historias de abuelos les enseñarán que la integridad no es solo una palabra, es una forma de vida. Dios obra de maneras misteriosas, y a veces sus mayores bendiciones vienen envueltas en nuestro dolor más profundo. Si esta historia real tocó tu corazón, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mentiras cómodas y verdades dolorosas? No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de la vida real que importan. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y juntos
podemos seguir compartiendo las historias de abuelos que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. Papá, ¿qué te parecieron los $100,000 que te di a través de Valeria?